Vamos a comenzar leyendo en esta noche Juan capítulo 1, versículo 35 y 36. Juan capítulo 1, versículo 35 y 36. Y dice así la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Aquí nosotros descubrimos que cuando Jesucristo entra al escenario mundial, cuando Jesucristo comienza a ser presentado o introducido a los habitantes de nuestro planeta, el apóstol Juan trae a la persona de Jesucristo ligada el nombre con el cual se conocía en el Antiguo Testamento el máximo sacrificio del orden levítico sacerdotal. Y Juan no presenta a Cristo y dice: He aquí el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Hijo del Hombre, he aquí el Dios hecho carne, he aquí el creador y sustentador del universo. Juan presenta a Cristo con un nombre que es clave en la doctrina de la expiación y del pacto de sangre. Juan le dice a la gente: miren ustedes, este es el Cordero de Dios. ¿Y por qué le llama Juan el Bautista el Cordero? ¿Y por qué Juan, inspirado por el Espíritu Santo, usa el nombre del Cordero? Porque en la Biblia existe una doctrina progresiva acerca del Cordero que tenemos en esta noche que analizar con la ayuda del Espíritu Santo desde el principio hasta el fin, para comprender por qué Juan el Bautista presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Les voy a dar a ustedes 10 pasajes de la Biblia. Estos pasajes les voy a sugerir que lo escribas primero numera del 1 al 10 ahorita rápidamente en tu hoja, del 1 al 10, y vas poniendo junto al 1 el pasaje que te doy, junto al 2, etcétera, etcétera, porque sobre estos 10 pasajes se desarrolla toda la doctrina progresiva del Cordero de Dios. Y esto es maravilloso porque Dios escoge a un animal entre los miles que existen en la zoología, entre las miles de especies que existen en el mundo animal. Dios escoge a un cordero para que este cordero represente a su Hijo Jesucristo, y para que a través de la revelación, repito, progresiva significa lo siguiente. Progresiva significa que Dios da cierta luz aquí, después da más luz aquí, después da más luz aquí, después más luz va aquí, y progresivo significa que va aumentando el espectro o la revelación, el conocimiento y los misterios de Dios, y se van revelando a nuestra mente más y más y más, y nuestra mente se tiene que expandir hasta que nosotros podamos tener desde el Génesis hasta el Apocalipsis toda la comprensión en Cinemascope, en una ampliación tremenda, la doctrina del Cordero de Dios. Y así es con la mayor parte de las doctrinas, pero principalmente con la doctrina del Cordero de Dios. Cuando Isaías escribió en el capítulo 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, nos estaba hablando que Jesucristo representaba a un cordero, y luego nosotros nos convertimos en corderitos, en sus ovejas, y Él es nuestro pastor y obispo de nuestras almas. Y así como Jesucristo tuvo actitudes para ser el Cordero de Dios, nosotros haríamos bien en esta noche en poder comprender al final de la conferencia por qué nos llama la Biblia a nosotros sus ovejas. Ustedes saben que de entre todos los animales que existen en el campo, la oveja, el cordero, es el animal más
indefenso. Es un animal que no se defiende. Es un animal que yo les invito a que miren los ojos cuando puedan de un borreguito. Quédatele mirando a un borreguito y trata de discernir en la mirada del borrego 4, 5, 6 características de Cristo. Y les voy a ayudar con algunas. Si tú miras a un borreguito, vas a mirar, a ver una mirada, en primer lugar, de mansedumbre. Es una mansedumbre tremenda. Tiene unas pestañas y una mirada en segundo lugar, de dulzura. Es una dulzura inexplicable. En tercer lugar, vas a encontrar una mirada de resignación. Una mirada de dulzura, resignación, de mansedumbre. En cuarto lugar, una mirada de humildad. Es una humildad increíble la que transpira un borreguito, pero también puedes ver en los ojos de un cordero mucha tristeza, mezclada con dulzura. Es una tristeza profundísima. Es una mirada tan dulce, tan mansa, tan humilde, pero es algo de veras que tú ves un caballo y le ves los ojos al caballo, y el caballo se ve en los ojos la inteligencia, brioso. Los perros tienen cara de todo, ¿verdad? Un Rottweiler tiene cara de gacho, y un Cocker Spaniel tiene cara así de que no hace nada, y hay diferentes miradas, y los gatos igual tienen una mirada, los felinos diferentes, y los elefantes la tienen de mensos, ¿verdad? Y así todos los animales proyectan algo de su carácter y de su personalidad. Pero el cordero tiene todas estas características, y esta es la razón por la cual Dios escoge al cordero para que él fuera el máximo tipo, el máximo símbolo en el Antiguo Testamento de su Santo Hijo Jesucristo. En primer lugar tenemos Génesis 4, el cordero que Abel sacrificó. Ahí por primera vez encontramos la necesidad del cordero. Este es el primer paso en la doctrina progresiva de Dios, la necesidad del cordero. En Génesis 4, Dios nos muestra la necesidad imprescindible de que un cordero comenzaría a ocupar el lugar de nosotros algún día en una cruz. En segundo lugar, Génesis capítulo 22, el cordero que Abraham ofreció en el lugar de Isaac. Aquí encontramos la provisión del cordero. En el lugar de Isaac, Dios provee, Yahweh Jireh provee el cordero. En el primero, Génesis 4, la necesidad. Después encontramos la provisión, que era Dios el que proveería el cordero. En tercer lugar, Éxodo 12, que fue el tema de nuestra conferencia hace 8 días, en la Pascua. Aquí el cordero es sacrificado en la Pascua, la noche anterior al Éxodo, y aquí encontramos la inmolación del cordero. Ese cordero que era una necesidad y que iba a ser provisto, tenía que morir, y Éxodo 12 nos muestra todo el capítulo, la provisión y la inmolación del cordero. En cuarto lugar, Levítico 16. Aquí el cordero es ofrecido como una ofrenda por el pecado en el altar del tabernáculo, y aquí nos muestra el carácter del cordero. Levítico 16, o sea, tenía que ser sin mancha y sin contaminación. En quinto lugar, Isaías 53, el cordero sufriente, en quien Jehová cargó el pecado por todos nosotros. Aquí encontramos a la persona que ya se describe que el Mesías sería el cordero, una persona. Ya Dios les da en Isaías 53 la revelación a los judíos de que el cordero sería una persona. Herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. En sexto lugar, Juan 1:35, que acabamos de leer. Aquí el cordero es presentado al mundo por Juan el Bautista, y aquí encontramos la identificación del cordero. Aquí por primera vez se identifica, en toda la historia y la revelación bíblica, por primera vez se identifica que el cordero es el Mesías, que el cordero es
el Salvador del mundo, que el Cordero es una persona. En séptimo lugar, Hechos capítulo 8. Felipe le explica al etíope eunuco que viajaba de Jerusalén a Gaza que el Cordero era Jesús. Ya no simplemente una persona, ya no simplemente el Mesías, sino que aquí ya se explica que es Jesús, el Cordero del Antiguo Testamento. Y aquí encontramos al Cordero como el Hijo de Dios, Jesucristo. En octavo lugar, primero de Pedro capítulo 1. Ahí vamos a tener que abrir nuestra Biblia en esta noche, porque este pasaje es el pasaje central en la doctrina del Cordero. Porque primero de Pedro capítulo 1 mira hacia atrás y mira hacia adelante y nos agrega una nueva verdad respecto a la doctrina del Cordero de Dios. Dice en primero de Pedro capítulo 1, 18 al 21 estas palabras: sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Observemos de qué manera Pedro resume lo que hasta ahorita hemos visto del Cordero. Fíjense ustedes qué maravillosa es la Biblia. Pedro dice, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Aquí vemos la necesidad del Cordero de Génesis 4. Después Pedro dice, destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos lo que dice Génesis 22, la provisión del Cordero fue hecha desde antes de que el mundo fuera creado. La provisión la llevó a cabo en un símbolo en Génesis 22 al sustituir el carnero por Isaac, pero ya había sido provisto el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Dice con la sangre preciosa de Cristo. Aquí nos habla de Éxodo 12, la inmolación del Cordero, la muerte del Cordero. Un Cordero sin mancha ni contaminación. Aquí nos habla Pedro de Levítico 16. El carácter del Cordero tenía que ser sin mancha y sin contaminación. Y luego finalmente dice Pedro, con la sangre preciosa de Cristo. Aquí se refiere a Isaías 53, a la persona del Cordero. Pero, por primera vez, en la doctrina del Cordero se agrega aquí en el versículo 21 la resurrección del Cordero, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Observemos algo tremendo. Inmediatamente, después de que se menciona la palabra resurrección en el versículo 21, ¿qué palabra encuentran ustedes ahí que se agrega a continuación? ¿Perdón? Esperanza, ¿verdad? Porque todos los aspectos pasados del Cordero, junto con su obra redentora, involucraban la fe, desde luego. Todo lo que el Cordero así representaba involucraban la fe. Pero la fe viene aquí seguida de una nueva esperanza. ¿Y cuál es esta esperanza? O sea, ¿dónde estará el Cordero en el futuro? Y estas respuestas las encontramos todas en el libro del Apocalipsis. Porque en el Apocalipsis encontramos la más grande revelación de Dios. En noveno lugar, en Apocalipsis 5 del 6 al 8, vayamos a Apocalipsis 5 del 6 al 8, encontramos el Cordero entronizado en el cielo. En otras palabras, el Cordero en el cielo finalmente por la eternidad. Y miré,
Y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Y la palabra cordero en el griego, aquí en Apocalipsis, es arnios, que significa un corderito recién nacido, un corderito chiquito, un corderito bebé. Ahí está entronizado en el cielo, en Apocalipsis, el Cordero de Dios, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y en 10º lugar y último, en Apocalipsis 22, versículos del 3 al 5, encontramos que el Cordero es visto reinando en la nueva Jerusalén. En otras palabras, el reino eterno del Cordero. Y dice Apocalipsis 22, del 3 al 5, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero. Amados, ¿por qué el Espíritu Santo, desde el Génesis al Apocalipsis, usa la palabra Cordero? Podría decir, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y de su Cristo estarán en ellas, pero el Espíritu Santo dice, y del Cordero. Y se insiste con la palabra Cordero. Estará en ella y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Dios del Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces encontramos los 10 pasajes principales en la Biblia describiendo al Cordero. Génesis 4, la necesidad del Cordero. Génesis 22, la provisión del Cordero. Éxodo 12, la inmolación del Cordero. Levítico 16, el carácter del Cordero. Isaías 53, la persona del Cordero. Juan 1, la identificación del Cordero. Hechos 8, el Cordero es el Hijo de Dios. Primera de Pedro 1, el Cordero de Dios es resucitado y es una persona. Número 9, Apocalipsis 5, el Cordero en el cielo. Y número 10, el reino eterno del Cordero. Aquí encontramos que el Cordero acaba en la Biblia como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, pues aquí tenemos en el pizarrón los pasajes y la progresión desde el principio hasta el final del Cordero de Dios. Ahora, detrás de estos 10 pasajes y detrás de estas 10 percepciones del Cordero de Dios, encontramos una doctrina progresiva del Cordero. Y vamos a descubrir ahora que en cada pasaje existe una doctrina del Cordero. Nuestro primer pasaje, Génesis 4, aquí encontramos la propiciación del Cordero. En otras palabras, Dios revela desde el principio que lo único que iba a satisfacerlo a Él para calmar su ira y perdonar los pecados sería que alguien le entregara un cordero. Y tenía ese cordero que derramar su sangre, y esta es la doctrina que explica Romanos 5, Romanos 3, que se llama la doctrina de la propiciación. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, encontraba aquí el propiciatorio, la palabra hilasterión con H en el griego, que significa el lugar propicio o el lugar donde Dios aplaca su ira o es calmada la ira de Dios gracias a que Él ve la sangre derramada. Miren ustedes, esto es importante. Si ustedes tienen el tabernáculo desde una perspectiva elevada, vamos a ponerlo así, desde arriba, viendo hacia abajo. El tabernáculo tenía el lugar santo, que es esto, y aquí está el propiciatorio. Muy bien. Antes de que el sacerdote entrara al tabernáculo, el sacerdote tenía aquí atrás, en el lugar santo, 3 cosas. Aquí estaba el candelero, aquí estaba el altar de incienso, y aquí estaba la mesa de los panes de la proposición. Muy bien, hagan de cuenta que yo soy el sumo sacerdote,
entro al lugar santo y lo primero que hago es estar con el candelero, la mesa de los panes, el altar de incienso y la mesa de los panes. Y al entrar al lugar santísimo, observen, ¿qué queda en mi espalda? Los que pusieron atención lo pueden recordar. Atrás en mi espalda queda el altar de incienso. ¿Correcto? Y el incienso es o simboliza las oraciones de los santos. Esto significa que cuando algún cristiano quiere entrar y mirar al propiciatorio, entrar al trono de Dios, mirar hacia donde Dios ve, necesita su vida respaldada por una vida de oración. A mis espaldas, cuando entro a Dios, necesito tener una vida respaldada de oración. Necesito, antes de introducirme al lugar santísimo, la iluminación a mi izquierda del candelero, y necesito comer de Cristo diariamente en los panes de la proposición. Y aquí es donde entramos a lo que se llama la doctrina de la propiciación del Cordero, donde Dios nos revela desde el principio que lo único que puede satisfacer. Acuerden ustedes que el sacerdote entraba ya después respaldado por el altar de incienso, y en el propiciatorio se derramaba la sangre, pero ¿qué había abajo del propiciatorio? ¿Se acuerdan? Había la ley, la vara de Aarón y el maná. O sea, hablaba que el pueblo había violado la ley, había violado y no había querido el alimento de Dios, el maná, y la vara de Aarón no había querido la dirección de Dios. Pero cuando el sacerdote ponía la sangre, Dios ya no veía la ley quebrantada, el maná desechado y la vara hecha a un lado, sino veía la sangre. Entonces, al ver Dios la sangre, se olvidaba que su pueblo había quebrantado la ley y a través de la sangre les podía perdonar. Y esto es lo maravilloso de la doctrina de la propiciación, que la vemos tipificada desde el número 1 en Génesis capítulo 4, cuando Adán y Eva le enseñan a sus hijos, traigan un cordero como sacrificio, porque aquí se comienza, aquí se inicia la doctrina de la propiciación. Nada satisface a Dios más que la sangre. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y este es el mensaje que nos da Dios a todos, y su palabra, acuérdense que es locura al que se pierde, pero es poder de Dios al que se salva. Esta es la forma como Dios en la Biblia le invita a la humanidad a acercarse a Él a través de la sangre derramada del Cordero de Dios. En segundo lugar, tenemos en Génesis 22, ahí lo tienen en su lista, es el número 2, el pasaje 2 de la Biblia, Génesis 22, el sacrificio de Isaac. Aquí encontramos la doctrina de la sustitución del Cordero. Llega Abraham con su hijo, lo acuesta en el altar, y en ese momento levanta el cuchillo a Abraham, y se oye una voz en el cielo a través de un ángel que le dice, ahora veo que temes a Dios. Y en ese momento, Abraham comprende que realmente Dios no quería que sacrificara a su hijo, sino quería que él aprendiera dos cosas. Número 1, que él es el primero que tenía que sacrificar sus sentimientos hacia su hijo para demostrar que amaba a Dios sobre todo su corazón. Y número 2, cuando Abraham voltea, ve enredado ahí en algunas zarzas a un cordero. Y aquí Dios en símbolos nos muestra a nosotros que antes de que muramos nosotros, antes de que sea derramada la sangre humana, Él va a proveer un sustituto, y ese sustituto es un cordero. Por eso cuando Juan el Bautista introduce a Jesucristo, le dice, he aquí el Cordero de Dios, porque era todo lo que Dios quería decirles en resumida frase. Este es el Cordero de Génesis 4, este es el Cordero de Génesis 22, este es el Cordero de Levítico 16, este es el Cordero de Isaías 53, y de todos los pasajes del Antiguo Testamento donde Dios quiso usar a través de los símbolos lo que Dios quería decirnos a través de su Hijo Jesucristo. En tercer lugar, ¿cuáles tenemos? Éxodo 12, donde Dios pone la sangre alrededor de los marcos de las familias, se comen el cordero en la noche y salen de Egipto. Aquí encontramos la doctrina de la protección del cordero. Ese cordero de Dios, no solamente en el Antiguo Testamento, la sangre que fue derramada del cordero protegió a los israelitas, sino que nosotros que comemos el cordero,
Estamos, la Biblia nos los garantiza y nos los promete, protegidos. Nada ni nadie los podrá dañar. Pisarán sobre las áspides y sobre los escorpiones, y ninguna potestad ni principado les puede hacer nada, porque estamos bajo la sangre, cubiertos, protegidos del Cordero de Dios. Siempre que vayas en carretera, aplica la sangre a tu coche. Yo me cubro con la sangre este avión, cubro con la sangre de mi casa, cubro con la sangre a mi hijo que va a salir en la noche. La sangre de Cristo en la Biblia nos demuestra, simboliza también la protección de nuestras propias vidas físicas. En cuarto lugar, Levítico 16. Aquí tenemos la doctrina de la expiación del Cordero. La sangre rociada del Cordero, donde el sumo sacerdote hacía el sacrificio, cubría la culpa del pecador. Muchos de ustedes que están viendo a través de la televisión este mensaje, y ustedes que están presentes aquí, tienen un problema tremendo de culpa del pasado, culpa. Lo que has hecho te atormenta. ¿Y de dónde viene la culpa? De una voz interior que Dios ha puesto en el hombre que se llama la conciencia. Hay criminales que sin conocer a Cristo, sin conocer la Biblia, se han entregado a la justicia porque no aguantaban, no soportaban su conciencia. Y esta conciencia, dice Hebreos capítulo 10, solo puede ser calmada, apaciguada y hecha a un lado con la sangre del Cordero. Y Dios nos muestra en Levítico 16 que el sacrificio del Cordero, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, nos quitará la conciencia de obras muertas, nos limpiará la conciencia, nos purificará la conciencia, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ya no tienes por qué acordarte de tus abortos, si mataste a 50 personas, si abandonaste a tus hijos, si mataste a tu exesposa, si arrastraste a tus bebés y lo echaste a la basura. La sangre de Cristo te tiene el poder de limpiar tu conciencia y quitar de tu mente y darte paz y saber que eres aceptado delante de un Dios por la sangre que su Hijo derramó en la cruz del Calvario. Esto lo encontramos en Levítico 16, en la doctrina de la expiación del Cordero. En quinto lugar, Isaías 53. Aquí encontramos la doctrina del sacrificio vicario del Cordero. ¿Qué significa vicario? La muerte de Cristo fue doble, fue una muerte expiatoria, entre paréntesis, sacrificial, y vicaria en el lugar de alguien. Cristo muere sacrificialmente, pero además muere en mi lugar. Esta es la doctrina del sacrificio vicario de Cristo. Por eso cuando los medios de comunicación dicen que el Papa tiene aquí una corona, que dice en la corona Vicarius Dei Filii, es la peor blasfemia que ese hombre pueda tener representando el cristianismo, porque ese nombre que el Papa tiene, Vicarius Dei Filii, significa vicario del Hijo de Dios, representante o estoy en el lugar de Cristo. Y el que está en el lugar de Cristo en la tierra es al Espíritu Santo. A Él lo envió Cristo a representarlo. Y es el Espíritu Santo el que representa, el que glorifica, el que levanta, el que nos guía a la verdad, el que nos santifica, etcétera, etcétera, mientras el Hijo está sentado esperándonos a la diestra de su Padre. Esta doctrina del sacrificio vicario vemos pues que se manifiesta en Isaías 53. Angustiado, Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. Aquí vemos todo en lugar de mí, en lugar de ti. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo representándote a ti y representándote a mí. Eso se llama sacrificio vicario. En sexto lugar, Juan 1:35. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí encontramos la doctrina de que el pecado es quitado de en medio para siempre. Pasados, presentes y futuros. Toda mi vida la conocía a Dios. Antes de que yo naciera, ya estaba yo en la mente de Dios. Antes de que mi madre naciera, yo ya estaba en la mente de Dios. Antes de que yo naciera,
Su Hijo ya había sido en la mente divina. Esto trasciende nuestra comprensión. Ya estaba en la mente de Dios. Ya sabía Dios quiénes iban a ser salvados, y aquellos que iban a ser salvados, nadie jamás los podría arrebatar de su mano. Fueron escritos para siempre en el libro de la vida bajo la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, porque cuando yo acepté a Jesucristo, mis pecados pasados, presentes y futuros fueron quitados para siempre de Dios. Ahora que yo peco y soy cristiano, ya no pierdo la salvación, pierdo la comunión, pero mi salvación es eterna. Es una herencia eterna. Dios no muere para que alguien al revés, no, pues ya me voy y ya me regreso. Esto lo estamos viendo aquí a las 6 de la tarde en el estudio de Hebreos, los apóstatas. Pero este es otro estudio. En el número 7, Hechos 8, la doctrina de la salvación a través del Cordero. Felipe le explica al etíope que la salvación se encuentra no en la iglesia tal, no en la iglesia fulana de tal, no en esa organización. La salvación no se encuentra haciendo, yendo, viniendo, ofreciendo. La salvación se encuentra en la persona del Cordero de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. 1 Juan 5 del 12 en adelante. El que no tiene al Hijo, aunque tenga agua bendita y escapulario y villa y retratos y peregrinaciones y religión, si tú no tienes al Hijo de Dios y tienes todo, no tienes la salvación. Porque la salvación es y está en la persona del Cordero de Dios. Hechos 4:12, no hay nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. 1 Timoteo 2, 4 y 5, porque hay un solo mediador, nada más hay uno solo entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En octavo lugar, 1 de Pedro capítulo 1, aquí encontramos la doctrina de la redención del Cordero. ¿Qué significa redención? Ustedes que son estudiantes de la Biblia, Romanos 3, siendo redimidos por la sangre, encontrando redención en la sangre de Jesucristo, la palabra redención significa rescatar. Simplemente rescatar. Ahora esto es importante. Cuando hablamos de la redención de Dios, hablamos de la salvación de Dios. La redención de Dios o el rescate que Dios hace de ti tiene 3 tiempos. Tiene 3 fases, tiene 3 etapas. La primera es la justificación pasado. Fuimos salvados de la culpa del pecado. Juan 5:24, el que oye mi palabra y que el que me envió, no vendrá juicio, no vendrá condenación, ya tu culpa ya ha sido quitada. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Esto se llama Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos en una posición de justos delante de Dios, aunque no lo seamos, Dios nos da su justicia por causa de su Hijo en nosotros. Esto es el pasado. Presente, la santificación. ¿Qué es la santificación? Es el proceso a través del cual estamos siendo salvados de el poder del pecado. Un santo no es una persona que no peca, un santo es una persona que peca cada día menos. Ese es un santo. Un santo no es alguien que nunca cae, es alguien que cae y se levanta. Ese es un santo. Se levanta por el poder de Dios, porque vuelve a aplicar su sangre y se levanta y sabe que cada día es nueva su misericordia y tiene la oportunidad de seguir viviendo para Dios. Y en tercer lugar tenemos la glorificación, futuro. Seremos salvos de la presencia del pecado hasta que resucitemos. Fuimos salvos de la culpa del pecado, estamos siendo salvos del poder del pecado, seremos salvos de la presencia del pecado hasta la resurrección. Ahora, estos 3 tiempos, la muerte de Cristo los garantiza. ¿Quién me garantiza que voy a llegar al final? ¿Quién me garantiza que voy a resucitar? La muerte de Cristo.
Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día del fin. Dios comenzó mi salvación y Dios terminará mi salvación. Dios no me comienza mi salvación y me dice, ahora depende de ti. Él la comienza y Él la termina. Me puedo perder oportunidades, me puedo perder recompensas, me puedo perder bendiciones al no cooperar con el plan de Dios, pero mi salvación nadie me la quita. Llego al final, aunque de panzazo, pero llego. Porque es Dios el que me promete que aunque yo sea infiel, Él sigue siendo fiel. Y que si me brinco las trancas me va a traer a cuerazos si soy hijo de Dios. En noveno lugar, Apocalipsis 5, el gobierno del Cordero. Aquí encontramos que el Cristo resucitado se encuentra sentado, el Cordero que fue abofeteado, molido como una oveja, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Cuando se enfrenta a este hombre vulgar, pagano, ególatra, orgulloso, independiente de Pilato y le dice, ¿qué no sabes que tengo el poder? Yo no sabes que tengo el poder para soltarte, yo tengo el poder para dejarte libre, yo tengo el poder para crucificarte. Pilato no sabía que él estaba de una forma indirecta sirviendo a los propósitos de un Dios soberano, y Cristo le contesta y le dice, tú no tendrías ningún poder si el poder no te fuera dado del cielo. Dice Romanos capítulo 13, porque no hay autoridad más que de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ese hombre que fue entregado y que parecía que Pilato tenía el poder para soltarlo y para crucificarlo, y que la cruz no abrió su boca y que se burló el mundo de él y que lo escupieron y lo arrastraron y lo vejaron y lo vituperiaron, ahora está sentado, entronizado en Apocalipsis 5, el Cordero, ahí está sentado a la diestra del Padre Celestial. Y si tú quieres algún día sentarse ahí arriba, tienes aquí abajo que comenzar a comportarte como un Cordero. Y en décimo lugar, la doctrina de la gloria eterna del Cordero en Apocalipsis 22. El Cordero gobernará, reinará y vivirá con gloria eterna por los siglos de los siglos. Y aunque aquí en la tierra parezca que las guerras y que el mal está venciéndonos y que hay cada vez menos cristianos y cada vez hay menos personas consagradas y todo, la Biblia nos promete que al final de todo la luz triunfará sobre las tinieblas. El Cordero venció a la serpiente y el Cordero que está junto al trono de Dios gobernará por los siglos de los siglos con los poquitos aquí abajo en la tierra, con los poquitos, porque serán muy poquitos los que le sigan y estén dispuestos a dar su sangre por causa de su nombre. En penúltimo lugar tenemos la expansión de la doctrina del Cordero. En Génesis 4 el Cordero muere por la propiciación del pecado. Vean ustedes la revelación. Número 2, en Génesis 22 el Cordero muere en el lugar de una persona. Número 3, en Éxodo 12 en la Pascua es ofrecido por una familia. En Levítico 16 es ofrecido por una nación. Veamos otra vez, un pecado primero, después por una persona, después por una familia, después por una nación. En Isaías 53, por todos los elegidos. En Juan 1, en sexto lugar, el Cordero quita el pecado del mundo entero, los que crean en Él. En Hechos 8, para el que cree en Él como el Hijo de Dios. Número 8, en 1 de Pedro 1, el Cordero es el Cordero de la historia de toda la humanidad, inmolado desde antes de que la historia comenzara. El Cordero existía ya eternamente. En Apocalipsis 4, número 9, el Cordero aquí es el Cordero de todo el universo, y en Apocalipsis 22 es el Cordero de toda la eternidad. ¿Vieron ustedes la progresión de la doctrina de la expansión del Cordero? Por pecado, por una persona, por una familia, por una nación, por todos los elegidos, por todo el mundo, para el que cree, por toda la historia, por todo el universo y por toda la eternidad. Y finalmente, vayamos a Apocalipsis capítulo 21. Y es maravilloso que para acabar Apocalipsis
las 7 últimas referencias del Cordero en la Biblia están relacionadas con nuestra unión eterna con Cristo Jesús, el Cordero que quitó el pecado de cada uno de nosotros. Veamos estas últimas 7 referencias al Cordero de Dios en el libro de Apocalipsis 21 y 22. Al acabar la Biblia, el Espíritu Santo usa 7. 7 es el número, ¿qué? Perfecto. Y la perfección solo la tiene el ser humano junto con el Cordero. Por eso decíamos que el número 6 es el número del hombre, el número 7 es el número de Cristo, el número de la perfección. El candelero, el menorá, que tengo aquí a mi espalda, cuéntenme los palitos. Son 7. Muy bien. El palito del medio, la vara del medio, es Jesucristo. Y los 3 a su lado y los 3 a su izquierda dan el número 6, que representa a la iglesia. Nosotros no podemos alumbrar si Él no está en medio de nosotros. La iglesia no puede tener unidad si no es a través de Cristo en medio de nosotros. No puede haber el mismo sentir entre nosotros sin estar Jesucristo en medio de tú y de mí. Yo no puedo tener comunión con los otros 3 palitos de aquí si en medio no está el Hijo de Dios, porque nuestra comunión verdaderamente es con Jesucristo y con su Padre Dios. 1 Juan 1. Entonces, lo vemos en todos los simbolismos como el 6, la iglesia, el ser humano, al unirse al 7, al séptimo, obtiene 2 cosas, la perfección y la eternidad. Jesucristo le dijo en Juan 15:5, separados de mí, quitemos el palito del medio y nos quedamos absolutamente vulnerables, indefensos, tontos, incapaces, inadecuados, sin esperanza, sin propósito. Sin Cristo el ser humano, de acuerdo a la Biblia, no es más que un animal. Trabajas como burro, roncas como los osos, vives como los caballos, para no decir otras cosas más feas. Pero la Biblia levanta al ser humano cuando el ser humano se une a la causa de su existencia, al Cordero de Dios. Apocalipsis 21:9 es la primera cita, y dice Apocalipsis 21:9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí encontramos el Cordero como el novio en una unión de amor eterno con nosotros. Apocalipsis 21:14, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 2 apóstoles del Cordero. Aquí el Cordero es el cimiento en una unión que a nosotros nos hace estables, sólidos y permanentes. Dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que medita en día y noche en la palabra de Dios, porque será como árbol plantado, lo que nos habla de estabilidad, permanencia, solidez, sobre un fundamento fuerte. 1 Corintios 3, nadie puede quitar otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si tu vida no está en el fundamento de Cristo, estás en arena, tu vida se va a desmoronar en cualquier momento y no perderás todo lo que tienes, porque el fundamento eterno hasta en la Nueva Jerusalén es el Cordero de Dios. Apocalipsis 21:22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Aquí encontramos que el Cordero es el templo, es la unión de adoración eterna en la Nueva Jerusalén de todos nosotros. Es la razón por la cual vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a levantar el Cordero, a que adoremos a Cristo. Dicen los ancianos en Apocalipsis 5, Señor, quítame las coronas, tuya es la gloria, tuyo es el poder,
tuya la alabanza, Dios escogió que su Hijo fuera exaltado sobre todo nombre, sobre todo ángel, sobre todo principado, porque antes de la exaltación el Hijo se ofrece en voluntad sumisoria a la perfecta obra de sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Todos los principios bíblicos son los mismos. Tú no puedes ser exaltado hasta que no seas humillado. Nadie puede ser colocado en la vida cristiana en una posición de liderazgo, de autoridad, de respeto, hasta que esa persona antes haya sido aplastada. ¿Por qué es necesario el aplastamiento? Porque ahí es cuando Dios te hace así como chinche y te humilla. Ahí es cuando sale todo lo que tienes, lo que tenemos dentro del corazón. Ahí la fe es probada. Ahí sabes por qué sirves a Dios. Cuando te quitan y cuando te humillan y cuando te ofenden, etcétera, ahí es cuando sale lo que tenemos en la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Apocalipsis 21:23 en cuarto lugar, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquí encontramos que el Cordero es la luz eterna de la Nueva Jerusalén en una unión radiante con nosotros. ¿Qué hace el Cordero en medio de nosotros? ¿Nos une? ¿Qué hace el Cordero en medio de nosotros? Dijo Jesucristo, vosotros sois la luz. Y unidos a Cristo, brillamos. Si Cristo entre nosotros no vive, no hay luz en nosotros, nuestro cuerpo está lleno de tinieblas, y son más las tinieblas que tenemos en el ojo que las que tenemos en el cuerpo. Apocalipsis 21:27, en quinto lugar, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí encontramos que el Cordero es el libro de la vida. Jesús dijo, yo soy la vida, el camino y la verdad. Nadie va al Padre si no es por mí. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tienes vida como los animales, comes, duermes y trabajas. Y respiras, pero no tienes propósito en la vida, no tienes una meta, no tienes un destino, no tienes una razón, no tienes a dónde dirigir todos tus pensamientos, etcétera, etcétera. No, tu vida está relacionada con todos los bienes materiales, pero tu vida no trasciende esta vida, tu vida no trasciende lo inmaterial, no puedes ver lo invisible porque necesitas al Cordero de Dios para en esta vida vivir para Él y vivir en la otra también. La semana pasada me llegó una carta de un misionero en Estados Unidos y me puso hasta arriba. Armando recuerda, así nada más me puso esto, que nosotros nacimos para morir, no nacimos para morir aunque tengamos que morir, nacimos para vivir a través de Cristo. Miren qué profundidad y qué belleza de frase. Todos nosotros no nacimos para morir aunque tengamos que morir. Nacimos para vivir a través de Cristo eternamente. Para eso naciste. Y cuando ya descubro este hecho y tan significativo que nací no para acabar en un cajón, sino para que después del cajón me vuelva a levantar, mi vida cobra un propósito diferente ya aquí en este momento, porque ahora ya todo lo que haga es alrededor de mi resurrección y de todo lo que voy a recibir en la otra vida. Ya no vivo para esta vida, ya no he hecho raíces en esta vida, ya no me importan las cosas de esta vida, porque ahora trasciende mi destino el valor que le da Cristo a mi corazón. Nací para vivir eternamente, aunque atraviese un valle de sombras y de muerte, y atravesemos el cajón, y atravesemos el túnel de la muerte, seguiremos viviendo, porque el Cordero nos está esperando para alumbrar con Él en el universo. En Apocalipsis 22:1, en sexto lugar, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí encontramos al Cordero como el agua de la vida, el manantial de la vida, en una unión viva con nosotros eterna. Juan 7:37 y 38, y alzando su voz dijo, los que tengan sed, vengan a mí y beban. Y como dice la Escritura, ríos de agua viva saltarán
dentro de su ser que salten para vida eterna. Y en séptimo y último lugar, Apocalipsis 22, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Aquí encontramos al Cordero como un rey, donde todos nosotros, los que le servimos en esta vida, le volveremos a servir en la eternidad. Porque nadie puede recibir recompensas si no sufre con el Cordero. Tú no puedes llegar a la exaltación hasta que no sigas los pasos del Cordero. Dice Primera de Pedro, ejemplo nos dejó, ¿para qué cosa? Para que sigamos sus pisadas. El mensaje con el que acabo en esta noche es el siguiente. Todos nosotros tenemos en nuestra familia personas a las que queremos y deseamos salvar, ¿verdad? Tu madre, tu esposo, tu esposa, tu hijo, yo no sé a quién, pero el mensaje es muy claro. Cristo, para salvarnos, tuvo que hacerse un cordero. No responder a las maldiciones, no contestar a los insultos, soportarlo todo, acostarse en una cruz, abrir sus brazos y dejar que el dolor físico y moral invadieran su santo ser. Eso le costó a él para que tú y yo pudiéramos vivir. Si tú quieres que alguien en tu familia sea salvado, tienes que aprender a entregarte con un espíritu de sacrificio para que ellos puedan vivir. Yo le dije a una señora ayer, señora, si usted quiere que su esposo se salve, acuéstese en el puente para que su esposo pase al otro lado. A una muchacha soltera que tiene unos hijos y que anda por allá brincando de discoteca en discoteca, y llegó y me dijo, Armando, mi hijo se me muere y está en las drogas, etcétera, etcétera. Le dije, para que tu hijo pase el puente a la otra vida, muere tú. Sacrifica tus discos, sacrifica tus amantes, sacrifica tus drogas. Si realmente amas a tu hija que se salve, muere. Sacrifícate y dile, Señor, hasta mi vida te entrego con tal de que mi hija se salve y tu hija se salva. Porque Dios responde a aquel que quiera sacrificarse por los demás. Porque no hay mayor amor que el que da su vida por los amigos. Es muy fácil ser cristiano y que se salen esposos, etcétera, pero nadie quiere hacer sacrificios en la vida de comodidades que tenemos rodeados por todos lados. Ya no quiere nadie sacrificarse por nadie. Y se nos olvida la doctrina del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a que como un cordero enmudeció y no abrió su boca y fue entregado en medio de sus trasquiladores, pero Dios le coronó y le recompensó, porque hemos nacido para vivir a través de Cristo, y ya nadie vive para sí mismo, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, bendita sea tu Biblia, Señor, tu santa palabra, bendita sea. Oh Dios, cuántas riquezas, cuántas cosas inexplicables que no entendíamos están encerradas en tu santa y bendita y eterna, incorruptible palabra. Oh Señor, en esta noche levantamos la Biblia, porque es la única luz a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en tantas tinieblas, hasta que el lucero de la mañana salga y resplandezca en nuestros corazones. Bendita palabra que nos santifica, bendita palabra que nos trae esperanza, bendita palabra que nos explica desde el principio al final los misterios del universo, los secretos del conocimiento que se encuentran encerrados
en el Cordero de Dios. El Cordero que fue Cordero en este mundo y que sigue siendo Cordero en la eternidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Señor, enséñanos a amar como amó Cristo. Enséñanos a tener compasión por las almas como la tuvo Cristo. Enséñanos a amar a la gente despreciable y marginada. Enséñanos a amar a nuestros enemigos, a los que nos hacen daño y nos lastiman, oh Dios. Solo tú en nuestro corazón podrás perdonarlos. Solo tú viviendo a través de nosotros les podrá ofrecer tu luz y tu perdón. Porque nosotros también éramos en otra época insensatos y extraviados, duros, hostiles y enemigos de ti. Pero tu amor nos derritió. Tu amor nos tiró al suelo, Señor. Tu amor nos desarmó. Y pudo más el amor que el odio que teníamos en nuestro corazón. Para que sigamos tus pasos, para que imitemos a Jesús y para que entendamos que no se puede reinar sin antes humillarse, sin antes sufrir y sin antes comprender la inmensidad de tu amor en tu santo Cordero, que pagó en nuestro lugar, para que ahora vivamos para Él, y nuestra misión en la vida sea salvar las almas, impedir que millones de personas se vayan al infierno, con nuestra vida y nuestro testimonio, y nuestro amor a la cruz del Calvario. En esta noche hay muchas personas que no han comido el Cordero de Dios, que no siguen al Cordero de Dios y que no han recibido su sacrificio en la cruz del Calvario. En esta noche Dios te pide que te arrepientas. Dios te ordena que cambies tu manera de vivir, que comprendas que no somos animales, tenemos un destino que trasciende esta vida. Tenemos un destino porque Dios puso la eternidad en ti y en mí. Tenemos un destino glorioso y Dios recompensa el sacrificio y la fe por su Hijo Jesucristo. En esta noche Dios te pide que le entregues tu vida a Jesús, que creas que Él es el Cordero que quita tu pecado de en medio de Él, que creas que Él pagó en tu lugar en la cruz, que resucitó de los muertos a los 3 días y que ahora está entronizado en el cielo. Y en este momento Él está pidiendo a su Padre que tenga misericordia de ti. No le desprecies, porque Él dio su vida por ti, para que tú conocieses su grande amor. En esta noche las personas que quieran invitar al Cordero de Dios a su corazón por primera vez, ahí desde su lugar, repitan estas palabras: Señor mío y Dios mío, creo en Jesús como el Cordero que quita mi pecado, como el Cordero que con su sangre y su muerte quitó la maldición sobre mi vida de mi pasado y me ha librado de la muerte eterna. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón en este momento. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que mi vida te ha ofendido gravemente. Me siento mal. Mi conciencia me da testimonio que no puedo seguir así en la vida. Y te pido que me perdones y tengas misericordia de mí. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de mí. Ten misericordia de mi pobre pecador. Reina en mi vida, porque quiero reinar contigo, y transfórmame en la persona que solo tú me puedes transformar. En el nombre de Cristo, te bendigo y te doy las gracias,
Bendito Jesús, Cordero de Dios. Amén.